Componente normal y tangencial de la aceleración. Objetivos: refuerzo de conocimientos con la demostración y ejemplos que permita entender más a fondo sobre las componentes normal y tangencial de la aceleración, aprender más a fondo a resolver ejercicios del tema seleccionado. Teorema: sea P una partícula que al tiempo t tiene vector de posición r de t y sea S el parámetro de longitud de arco para la curva C determinada por r de t, si t de S y ns son los vectores unitarios tangente y normal principal, y si cae la curvatura de C en el punto correspondiente a S, entonces la velocidad y la aceleración de P pueden escribirse como: velocidad va a ser igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo por el vector unitario tangente, y la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad, que esto va a ser igual a la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo por el vector unitario tangente, más a la derivada del espacio con respecto al tiempo por sí mismo y por la derivada del vector unitario tangente. A continuación vamos a demostrar cada una de las fórmulas de la velocidad como la aceleración y también de las fórmulas para la componente tangencial y normal de la aceleración. Si recordamos, el vector unitario TdS está dada por la fórmula TdS va a ser igual a 1 dividido para el módulo de la derivada del vector posición por la primera derivada del vector posición. Si despejamos la primera derivada del vector posición, nos queda igual al módulo de la primera derivada del vector posición por el vector unitario tangente, siendo esto como una fórmula número 1. Ahora, si bien sabemos por definiciones anteriores que la primera derivada del vector posición va a ser igual a la velocidad y el módulo de la primera derivada del vector posición va a ser igual al módulo de velocidad, y por ende esto va a ser igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo, y si también sabemos que la derivada segunda del vector posición va a ser igual a la aceleración, entonces desplazando estas dos fórmulas en la fórmula 1 nos queda que la velocidad va a ser igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo por el vector unitario tangente, siendo esto como una fórmula número 2. Ahora, derivando esta fórmula número 2 con respecto a t, tenemos lo que es la aceleración, que va a ser igual a la derivada de la velocidad, y por ende esto va a ser igual a la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo por el vector unitario tangente, más la derivada del espacio con respecto al tiempo por la derivada del vector unitario tangente, siendo esto como una fórmula número 3. Ahora, si bien sabemos por definiciones anteriores que la derivada del vector unitario tangente va a ser igual a la curvatura por el vector normal principal, esto reemplazando en esta fórmula 3 nos queda una fórmula siguiente únicamente reemplazando en esto, que nos quedaría que la curvatura por la derivada del espacio con respecto al tiempo elevado al cuadrado y por el vector normal, siendo esto como una fórmula número 4. Ahora, para obtener fórmulas para la componente tangencial y normal de la aceleración que depende del vector posición, aplicamos el producto escalar de lo que es de la velocidad por la aceleración, que nos queda de la siguiente forma, como la derivada del espacio con respecto al tiempo por la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo, esto por el vector unitario tangente por sí mismo, más la curvatura por la derivada del espacio con respecto al tiempo elevado al cubo, y por el vector unitario tangente y por el vector normal principal. Ahora, si bien sabemos también que el vector unitario es ortogonal al vector normal, y por ende toda expresión sería 0, y también sabemos que la magnitud de t va a ser igual a 1, y por ende esta expresión de aquí va a ser igual a 0, quedándonos como esto se hace 1 y esto se hace 0, nos queda que la velocidad por la aceleración va a ser igual a la derivada del espacio con respecto al tiempo por la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo, quedándonos como una fórmula número 6. Ahora, si bien sabemos que la componente normal de la tangencial, de la aceleración va a ser igual a la derivada segunda del espacio con respecto al tiempo, esto de aquí utilizamos para reemplazar en esta fórmula de aquí. Lo que hicimos aquí fue poner en términos de r, que sería la primera derivada del vector posición por la derivada segunda del vector posición, que va a ser igual al módulo de la primera derivada del vector posición por la componente tangencial de la aceleración, que ya hemos reemplazado, debido a que una igualdad reemplazamos en este de aquí. Ahora,
Una vez que tenemos eso, despejamos lo que es la componente tangencial de la aceleración y nos queda que la derivada del vector posición por la segunda derivada del vector posición dividido para el módulo de la derivada del vector posición. Ahora, en vez de aplicar producto escalar, aplicamos lo que es el producto cruz, como se suele llamar, que una vez aplicando el producto cruz de la velocidad por la aceleración y el módulo de esto va a ser igual a la curvatura por la derivada del espacio con respecto al tiempo elevado al cubo, esto como una fórmula número 7. Ahora, la componente normal de la aceleración va a ser igual a la curvatura por la derivada del espacio con respecto al tiempo elevado al cuadrado. Todo esto reemplazando en esta fórmula, nos queda la siguiente fórmula, como la componente normal de la aceleración va a ser igual al módulo del producto cruz de la velocidad por la aceleración dividido para la derivada del espacio con respecto al tiempo, siendo una fórmula número 8. Y ya hemos demostrado, y esto poniendo en términos de R, nos queda que la componente normal de la aceleración va a ser igual al módulo del producto cruz de la derivada del vector posición por la segunda derivada del vector posición dividido por el módulo de la primera derivada del vector posición. Entonces con esto quedaría demostrado cada una de las fórmulas y a continuación procederemos a realizar ejercicios que permitan utilizar estas fórmulas demostradas. Bien amigos, a continuación vamos a explicar un ejemplo de la componente tangencial y normal de la aceleración. El ejemplo nos dice el vector de posición de una partícula al tiempo t en segundos es r de t igual a t en i más t al cuadrado en j más t al cubo en k para el intervalo de t desde 1 hasta 4. En los siguientes literales nos dice encontrar los componentes tangenciales y normales de la aceleración. Literal B, calcular la componente normal, la componente tangencial, el módulo de velocidad, los tiempos 1, 2, 3 y 4 con una precisión de 2 decimales. Vamos a calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal. Derivando por primera vez el vector de posición, tenemos el vector de velocidad cuyos componentes son i más 2t en j más 3t al cuadrado en k. Derivando por segunda vez este mismo vector, tenemos el vector de aceleración que es 2 en j más 6t en k. Tenemos ahora que hallar el módulo del vector de la velocidad, cuyo módulo es 1 más 4t al cuadrado más 9t a la cuarta, y utilizando las fórmulas vamos a hallar la aceleración tangencial, que es igual a la primera derivada del vector posición por la segunda derivada del vector de posición, es un producto escalar dividido para el módulo de la primera derivada del vector. Para hallar el módulo de la velocidad tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Tenemos 1 al cuadrado más 2t al cuadrado más 3t al cuadrado elevado al cuadrado raíz cuadrada. Esto nos sale 4 más 1 más 4t al cuadrado más 9t a la cuarta. Esto es lo mismo que tener 1 más 4t al cuadrado más 9t a la cuarta. Incluyendo las fórmulas de r' por r segunda de t, tenemos la componente en i más 2t en j más 3t al cuadrado en k por 0 en i más 2 en j más 6t en k. El 0 en i es porque no tiene una componente la segunda derivada del vector de posición. Esto dividido para 1 más 4t cuadrado más 9t a la cuarta elevado a la numérica, que este es el módulo del vector de la velocidad. Como esto hemos hallado la aceleración tangencial. Ahora vamos a calcular la aceleración normal con las fórmulas que calculamos anteriormente, que es el vector velocidad, el vector de aceleración y el módulo del vector velocidad, para lo cual vamos a utilizar las siguientes fórmulas de la aceleración normal. La fórmula que vamos a emplear de la aceleración normal es el módulo de r de t', producto vectorial de r segunda de t, dividido para el módulo de r' de t. Ahora vamos primero a realizar el producto cruz de estos dos vectores, r' y r segunda, para lo cual vamos a formar el siguiente determinante. En i, en j y en k, cuyas componentes de r' son 1, 2t más 3t al cuadrado, y de r segunda 0, 2 y 6t es 0, porque recordamos que no tenía una componente en x. Formando, para que multiplique por i, debemos eliminar la primera fila para que nos quede este determinante. Solucionamos este determinante y nos queda esta respuesta. Para hallar en j tenemos que eliminar esta fila y nos queda esta fila con esta fila para formar el siguiente determinante y nos queda esta, cambiando de signo siempre a j. Para formar con k tenemos que eliminar esta fila y nos queda este determinante. Solucionándolo nos queda 2k. La respuesta en general nos quedaría 6t
al cuadrado en I menos 6t en J más 2t en K. Ahora vamos a proseguir a hallar el módulo de este. El módulo de este es igual a R', producto vectorial de lo que habíamos hablado, por R de t segundo, que va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Sustituyendo nos queda la raíz cuadrada de 6t al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado, más menos 6t que teníamos elevado al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso nos da como resultado 36t a la cuarta más 36t al cuadrado más 4 raíz cuadrada. Reemplazando en la fórmula de la aceleración normal, como habéis recordado, el módulo de R' de t, producto vectorial de R segunda de t, dividido por el módulo de R' de t, tenemos que el producto vectorial de sus vectores de la raíz cuadrada de 36t a la cuarta más 36t al cuadrado más 4 sobre la raíz cuadrada de 1 más 4t al cuadrado más 9t a la cuarta. Sacando factor común de aquí 4, tenemos 4 que multiplica 9t a la cuarta más 9t al cuadrado más 1 raíz cuadrada sobre la raíz cuadrada de 1 más 4t al cuadrado más 9t a la cuarta. Como el 4 con la raíz se elimina, me queda 2 que multiplica 9t a la cuarta más 9t al cuadrado más 1 dividido para 1 más 4t al cuadrado más 9t a la cuarta. Todo eso elevado a la 1. Allá en las literales nos pide la aceleración tangencial, la aceleración normal y el módulo de la velocidad en el intervalo de 1 hasta 4. Entonces, como ya habíamos calculado la aceleración tangencial y la aceleración normal, que es de la aceleración tangencial, que es 4t más 18t al cubo, que multiplica 1 más 4t al cuadrado más t a la cuarta, todo eso elevado a la 1 medio, y la aceleración normal, que es 2, que multiplica 9t a la cuarta más 9t al cuadrado más 1 sobre 9t a la cuarta más 4t al cuadrado más 1, todo eso elevado a la 1 medio. Reemplazar, como nos decía, en el intervalo desde 1 hasta 4, cuando t valga 1, 2, 3 y 4, con lo cual vamos a proceder a realizar el ejercicio. Continuando con el ejercicio del literal B, vamos ahora a calcular la aceleración normal y la aceleración normal y la aceleración tangencial. Bueno, para esto hemos diseñado un cuadro en el cual vamos a indicar que en el intervalo desde 1 hasta 4, que es el tiempo, vamos a tener las siguientes componentes de la aceleración tangencial, de la aceleración normal, de la posición de P y el vector de velocidad. Bueno, cuando reemplazamos en la fórmula de la aceleración tangencial y de la aceleración normal, tenemos que en el tiempo de 1 tenemos el punto 1, 1, 1, que es la posición. Tenemos en la aceleración normal tenemos 2.33, en la aceleración tangencial tenemos 5.88 y en la velocidad y en el módulo de la velocidad tenemos 3.74. Cuando reemplazamos con t igual a 2 tenemos el punto 2, 4 y 8. En la aceleración normal tenemos 2.12, en la aceleración tangencial tenemos 11.98 y en el módulo de la velocidad tenemos 2.69. En lo que respecta al punto 3 tenemos el punto 3, 9, 27, en la aceleración normal de 2.06 y en la aceleración tangencial de 17.99 y en el módulo de la velocidad de 27.68. En el punto 4 tenemos el punto 4,16,64. Tenemos en la aceleración normal 2.03, en la aceleración tangencial 24 y en el módulo de la velocidad 48.67. Como habíamos dicho que la velocidad va aumentando a medida que el tiempo aumenta, tenemos aquí que 3.74, 12.69, 27.68 y 48.63, que cada vez que t aumenta. Con eso vamos a concluir con el problema haciendo una gráfica. Como habíamos dicho, tenemos la gráfica aquí dibujada y vamos a determinar el vector de posición, que es el que describe la gráfica de la curva C, que es la que tenemos aquí. El vector de la aceleración tangente, que ahora lo habíamos calculado, que lo tenemos aquí, y el vector normal de la aceleración, que es la componente, que lo tenemos aquí. Ahora vamos a determinar la aceleración tangencial y la aceleración normal, que lo tenemos aquí. En este punto, en el punto 1, 1, 1, tenemos la aceleración tangencial en esta dirección, que siempre se apega a la curva. Tenemos el vector normal, que siempre es perpendicular al tangencial, y tenemos el vector de la aceleración. A medida que t, como estaba indicado en el intervalo, va desde 1 hasta 4, la aceleración normal se mantiene en 2 con una leve variación, mientras tanto que la aceleración tangencial se mueve de 6 unidades. La velocidad va incrementando a medida que t va variando. Entonces, con eso concluimos el proyecto que hemos realizado.